agua que brota para la vida eterna. Dame del agua que brota para la vida eterna, del agua que le diste a la mujer samaritana, del agua que le diste a la mujer samaritana. Dame del agua que brota para la vida eterna, dame del agua que brota para la vida eterna, del agua que le diste a la mujer samaritana, del agua que le diste a la mujer samaritana. Celebramos, queridos hermanos, el Día del Señor, tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Damos la bienvenida a todos los que nos ven en los distintos países. Damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de las emisoras radiales, a los que participan a través de las diversas redes sociales. De más está decirles que esta Eucaristía se ofrece por sus intenciones, por sus enfermos, por el eterno descanso de sus difuntos y por todas y cada una de las peticiones que ustedes tengan en su corazón o que nos escriban en las distintas redes del canal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo, que es el agua viva que nos da la salvación, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Encontrarnos con Jesús nos exige revisar nuestro interior y comenzar un proceso de conversión. En un momento de reflexión, antes de iniciar estos sagrados misterios, reconozcamos ante el Señor nuestras miserias y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios misericordioso, fuente de toda bondad, que nos has propuesto como remedio del pecado el ayuno, la oración y las obras de misericordia, mira con piedad a quienes reconocemos nuestras miserias y estamos agobiados por nuestras culpas, y reconfórtanos con tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el pueblo, torturado por la sed, fue a protestar contra Moisés, diciéndole: «Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado». Moisés clamó al Señor y le dijo: «¿Qué puedo hacer con este pueblo? Solo falta que me apedreen». Respondió el Señor a Moisés: «Preséntate al pueblo, llevando contigo
a algunos de los ancianos de Israel: toma en tu mano el cayado con que golpeaste el Nilo y vete. Yo estaré ante ti sobre la peña en Horeb. Golpea la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel y puso por nombre a aquel lugar Masá y Meribá, por la rebelión de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor diciendo: ¿está o no está el Señor en medio de nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a su voz. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe la entrada al mundo de la gracia, en el cual nos encontramos. Por Él podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. La esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que Él mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dame, Señor, dame de beber de esa agua viva. Yo tengo sed. Dame, Señor, dame de beber de esa agua viva. Yo tengo sed. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos». Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría un agua viva». La mujer le respondió: «Señor,
Ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y su ganado? Jesús le contestó: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir aquí a sacarla. Él le dijo: ve a llamar a tu marido y vuelve. La mujer le contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: tienes razón en decir, no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran a lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará la razón de todo. Jesús le dijo: soy yo el que habla contigo. En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: ¿qué le preguntas o de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Maestro, come. Él les dijo: yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí: ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo: levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena fruto para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír sus palabras, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos visto y sabemos que él es de veras el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis hermanos, un evangelio bastante largo. ¿Y por qué? Porque es toda una catequesis. Honestamente, para poder comprender el evangelio de la samaritana hay que primero precisar algunas cosas. La región de Samaria estaba enemistada con la región de Judea, donde eran los judíos, por razones antiguas muy históricas. La primera de ellas es que los samaritanos se creían y asumían que eran los verdaderos herederos de los patriarcas y aceptaban solo de toda la Torá y de todos los escritos sagrados el Pentateuco. Y se creían hijos de los patriarcas porque en Samaria había un famoso pozo, que es el que ocupa esta escena, el pozo de Jacob, que ellos decían que le había dejado en herencia a su padre Jacob
a Samaria a través de su hijo José. Y allí pues se empezó a crear y a zanjar una división política, religiosa, e incluso que llegó a términos muy terribles, porque los samaritanos y los judíos se odiaban a muerte y no se podían ver ni siquiera en pintura. Además de eso, después del destierro de Babilonia, los samaritanos no estuvieron de acuerdo con la construcción del templo de Jerusalén en la cima del monte Moria, donde según la tradición Abraham había sacrificado a Isaac, y entonces el pueblo judío en ese espacio, en ese lugar, levantó el templo de Jerusalén en lo que hoy en día es el Muro de los Lamentos, ¿verdad? Y la explanada del templo, donde hoy en día ocupan 2 mezquitas musulmanas. Pero esa explanada del templo donde se construyó la casa de Dios siempre fue mal vista por los samaritanos, que en el monte Garizim, que es un monte de Samaria, habían hecho su propio templo, porque como les dije, ellos decían, nosotros somos herederos de los patriarcas, Jacob nos dejó un pozo, por lo tanto nosotros somos el verdadero pueblo de Dios y tenemos derecho a tener nuestro templo. Y como el templo de Dios tenía que ser uno solo, los samaritanos daban culto en el monte Garizim y los judíos daban culto en Jerusalén y se enemistaron y se odiaban a muerte. Para entender el evangelio de la samaritana tenemos que entender el significado simbólico que encierra el mismo, porque detrás de todos estos diálogos y de todo lo que aquí va sucediendo hay una gran catequesis. Primero, Jesús se queda solo a la hora del mediodía, la hora crucial, la hora más importante, la hora donde el sol da mayor luminosidad. Podríamos decir el momento cumbre. Y podríamos relacionarlo con la historia de la salvación. Jesús es el mediodía de la historia de la salvación de Dios, la cumbre de ese encuentro de Dios con los hombres, que se refleja en el encuentro con esta mujer, que en la cultura de aquel tiempo pues estaba en desventaja frente al hombre y que de paso era samaritano, considerados malditos, considerados herejes, considerados desterrados del pueblo judío. Es más, un judío devoto no pasaba por Samaria. Si tenía que cruzar de Jerusalén a la Galilea, bordeaba o se iba por otro lado, pero no atravesaba la ciudad de Samaria porque se decía que incurrían en impureza. Jesús rompe ese esquema, va hacia Galilea y se sienta en el pozo de Jacob. Estando allí, llega esta mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dice solamente una frase: dame de beber. Ella se perturba y dice: bueno, pero ¿cómo tú me vas a pedir agua a mí siendo judío si yo soy samaritana? Y la respuesta de Jesús encierra una gran enseñanza. Si conocieras el don de Dios y quién es el que está pidiendo agua, tú más bien me pedirías a mí y yo te daría un agua viva, un agua que no te va a dar más sed. Pero la mujer seguía enfrascada en su tema, en su mundo. Algunos dicen que el pozo representaba la religión, el judaísmo, sea judaísmo hebreo o judaísmo samaritano. Representaba el empeñarse en creer que se están haciendo las cosas bien, en que yo tengo la razón y en ese fabricar un Dios a mi medida. El Dios histórico, el Dios de la salvación, tanto los judíos como los samaritanos lo habían construido y lo habían encasillado en su medida, y eso representaba ese pozo donde estaba Jesús y esa agua mundana que estaba ahí, diferente al agua de Jesús. Y por eso la mujer cuestiona a Jesús y le dice: si tú ni siquiera tienes un pozo, ¿cómo me vas a dar agua viva? ¿Acaso eres tú más que Jacob? Y dice Jesús: el que beba de esa agua tendrá sed otra vez, pero yo le daré una que no tendrá más nunca sed y que será un manantial que saltará hasta la vida eterna. Algunos ven también en esa agua de la que Jesús habla un reflejo de lo que será el bautismo, que cuando lo recibimos nos incorpora a la vida de la gracia, pero siempre nos tiene como destino final esa vida eterna. Dame, Señor, de esa agua.
para ya nunca tener más sed ni tener que venir a buscar agua. Y ahí es donde Jesús ya cambia la dinámica y le dice, búscame a tu marido, cumpliendo la normativa de ese tiempo, que el hombre se entendía con el hombre, no con la mujer. Y por eso ella, para quedar como la protagonista, para hacer ver que ella sí podía dialogar y desafiando a Jesús, le dice, no tengo marido. Y le dice Jesús, has dicho bien, porque has tenido 5 y el que ahorita tienes no es tu marido. Le descubre su vida, le descubre su realidad, le desnuda. Incluso algunos ven un simbolismo de que esa mujer no había sido fiel a Dios y había creído en dioses cananeos, etc., ¿no? Y otras interpretaciones. Sin embargo, lo que Jesús le está revelando a la mujer es que ella no ha sido fiel. Y por eso ahí ella da un salto. De cuestionar a Jesús como un judío que no tenía tobos para sacar el agua, le dice ahora, ya veo que eres un profeta. Le está dando un pequeño reconocimiento. Y hace una pregunta respecto al templo. Ustedes dicen que hay que adorar a Dios allá. Nosotros decimos que acá, ¿dónde hay que adorar a Dios? Y dice Jesús, llegará la hora, y ya llegamos, en que los que adoren al Padre lo harán en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. La fe cristiana se vive y se celebra en cualquier lugar y en cualquier parte, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. No por un lugar, no por un sitio, no encerrados o encasillados en un sistema, no. Jesús ha venido a establecer un encuentro con Dios más directo, más cercano, más amistoso. Y por eso llega la plenitud de la revelación cuando la mujer le dice, yo sé que el Mesías vendrá y nos lo explicará todo. Y Jesús le dice, soy yo el que habla contigo. La revelación ya total. Ya no se muestra como un profeta, que fue el primer paso que la mujer había reconocido, sino que ya ella había llegado al proceso donde ya lo había descubierto como Salvador. Y ahí es donde yo digo que la vida espiritual de cada uno de nosotros y nuestro acercamiento a Jesús es una historia similar a la de la samaritana, donde venimos cargando nuestro cántaro de agua que representa nuestra vida, nuestra historia personal, nuestros dolores, nuestros fracasos, nuestros éxitos. Y esta mujer, al tener el encuentro con Jesús y al reconocer a Jesús como lo que es, y al darle el culto y el reconocimiento que Él tiene, es capaz de dejar el cántaro, como dice el texto de hoy, y salir a predicar. Incluso de ser enemigo histórico, los samaritanos terminan diciéndole a Jesús que se quede con ellos y se queda unos 2 días. Y el efecto de la historia de Jesús con esta mujer tuvo una multiplicación espléndida, porque los habitantes de Samaria ya no creyeron tanto por el testimonio de la mujer, sino porque ellos mismos tuvieron una experiencia de encuentro con Jesús. Cuando nosotros hacemos que otros hermanos lleguen a Jesús, nosotros simplemente hacemos como la samaritana, les mostramos a Jesús, le decimos dónde está, le indicamos. Pero la experiencia que tiene que vivir cada creyente con el Señor tiene que ser autónoma, tiene que ser individual. Porque ya llega un punto en que ya tú no crees por lo que otros te dicen, sino que crees porque tú has experimentado. Por eso les digo que nuestra historia personal de fracaso, de infidelidad, de éxito, de tropiezo, tiene similitud con la historia de esta mujer samaritana, que fue capaz de abandonar el cántaro y ponerse a servir a Jesús desde la predicación, desde el anuncio de lo que Dios había hecho con ella. ¿Cuánto no ha hecho con nosotros el Señor? ¿Cuánta falta nos hace sentarnos también junto a Jesús en el pozo y tener un diálogo sincero con Él? ¿Cuánto no nos falta desnudar nuestra vida ante el Señor para que Él nos muestre su gloria?
Y cuánto nos faltará muchas veces abandonar nuestro cántaro y dejarlo allí para ponernos en serio a seguir a Jesús. Una gran reflexión que podemos seguir los que realmente estamos en este camino discipular. Que seamos samaritanos y samaritanas, dispuestos a abandonar nuestro cántaro y sentarnos con Jesús, para que Él nos muestre quién es, para que nosotros también les mostremos a otros cuál es el verdadero camino que tienen que seguir. Que así sea. ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en su Hijo Jesucristo, que nació de la Virgen María, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Oremos al Señor nuestro Dios, fuente de agua viva, por todos los que nos llamamos cristianos, para que se despierte en nosotros, como en la mujer samaritana, esa sed de profundizar la fe. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que no conocen el don de Dios y buscan insaciablemente, para que descubran ese surtidor de agua viva que salta hasta la vida eterna, que es Cristo el Señor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que se sienten saciados y tienen embotada su sensibilidad, para que se despierte en ellos el hambre del otro pan y la sed del agua que calma toda sed, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, para que conozcamos más y mejor el don de Dios, la persona de Cristo, y aprendamos a ver la vida de un modo nuevo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Dios nuestro, que calmaste la sed de tu pueblo haciendo brotar el agua de la roca, y por medio de tu Hijo diste a la samaritana el agua de la vida, atiende a nuestras súplicas, danos de beber, y derrama sobre nosotros el agua del Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Oren mis hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que esta Eucaristía, Señor, nos obtenga, quienes imploramos tu perdón, la gracia de saber perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Cuando pidió de beber a la samaritana, ya había infundida en ella la gracia de la fe. Y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer,
fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, todos los santos,
por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos al Padre Celestial como Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Dios nos damos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Te bendecimos, te adoramos y te reconocemos, Jesús, presente en el Santísimo Sacramento. Y ya que hoy no podemos recibirte sacramentalmente, te rogamos que vengas espiritualmente a nuestro corazón. Te recibimos, te amamos y nos unimos enteramente a ti. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén.
Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Tú que nos has alimentado ya desde esta vida con el pan del cielo, prenda de nuestra salvación, concédenos, Señor, manifestar en todos nuestros actos el misterio de tu Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Acudamos a nuestra Madre Santísima. Quiero decir que sí. Quiero decir que sí. Quiero decir que sí. Quiero decir que sí. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día, como tú, María. A vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Como la mujer samaritana, tengamos un encuentro con Jesús en el Santísimo Sacramento. Róbame este corazón, que se vuelva siempre a ti, que piense en ti cuando ore, cuando ría, cuando llore. Róbame este corazón. La mujer de Samaria recibió su bendición por un jarro de agua viva. Róbame este corazón. Sí, Señor, como la mujer samaritana, venimos a encontrarnos contigo, que ya no sentados junto a un pozo, sino hecho sacramento, estás en medio de nosotros. Bendito y alabado sea Jesús. Permítenos vivir lo que vivió esta mujer,
una experiencia de encuentro y un proceso de reconocimiento. Tú antes de encontrarte con ella ya habías pensado en ella y habías puesto en su corazón la semilla de la fe. Y ella supo entregarse luego a tu causa, recibir la inspiración y la cercanía que tú le dabas. Y supo poner su pequeño corazón delante de ti y dejar ese cántaro de agua para ponerse en una vida nueva. Hoy dejamos nuestro cántaro ante ti, Señor, porque deseamos transformarnos en ti, vivir de ti y solamente para ti. Amén. Que las ganas de vivir se conviertan en quererte, que me derrita por verte, que todo quiera ofrecerte. Róbame este corazón, róbame este